que acaba de cumplir 50 años, que es el Metro de Santiago. No se llena orgullo el Metro de Santiago. Ayer hubo una fiesta ahí frente a la Moneda, con diferentes artistas, una fiesta absolutamente familiar para celebrar los 50 años de Metro y para hablar de eso y todo lo que tiene que ver con estos 50 años, con todo lo que tiene que ver con las líneas del Metro. Hemos invitado a nuestro querido Cristóbal García Huidobro. ¿Cómo está, Cristóbal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, profe? Bien. De hecho, antes de que fuera la fiesta, yo había pasado por ahí en el auto por la Alameda y estaban los NS74, los carros antiguos del metro. El Celestito. El Celestito con el que uno creció. Y yo lo miraba y era como, oh. Ay, nostalgia. Qué antiguo. Las micro Que andan, claro, o que andan regalando los asientos, los naranjas. Sí, claro, hay un sorteo de los asientos naranjas. Los sortearon. Es una cuestión bien notable porque el metro, Daniel lo decía, pero que es una cuestión de orgullo y todo lo No, y reconocido mundialmente es como... el tercer metro más antiguo de América. Mira. ¿Ya? Porque está el de Buenos Aires primero, que es el más antiguo de todos, de 1916. De hecho, yo alcancé a andar en esos carros antiguos que se caían solo en el metro de Buenos Aires. Después viene el metro de Sao Paulo, que es del año 74, un año antes que el nuestro. Y después el metro de Santiago, que es un lujo. Eurujo, que de alguna manera todos tenemos una historia con el metro, con toda cada una de las estaciones, con las líneas, los jóvenes de la línea nueva. Nosotros crecimos con 2 líneas solamente, línea 1, línea 2, cómo se fue extendiendo toda la red. Pero además también hay mucho de romanticismo. Nosotros tenemos historia con las estaciones, incluso también esto que es bien curioso, lo que pasa en el barrio Yungay, esa estación escondida, profe, esa estación que está ahí y que nunca se utilizó. Que no es la única. ¿No? Hay más. No te creo. Lo que pasa es que la historia del metro es bien larga. Pero en resumen, como el metro mismo. Como el metro mismo ahora. Lo que pasa es lo siguiente. A ver, el ponerle metro a Santiago es una idea que partió en los años 20, a mediados de los años 20. Pero, para variar, no había plata. Después se siguió durante los años 30, 40. No hay plata. No hay plata. Y recién en la década de los 60 se concretó. De hecho, incluso habían trazados de las líneas del metro en la década de los 30 y 40. Pero finalmente, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ya estaba la plata, se hizo una licitación internacional, pero adivinen, pues a medio camino también se acabó la plata. Por eso duró tanto la construcción del metro. Esto yo no lo vi, efectivamente lo he visto solamente pero a las personas que se acuerdan de eso, la Alameda desapareció, porque debajo de la Alameda va el metro. Claro. Una zanja. Y le afectó a los comerciantes. Claro, y fue brutal. Fue un hoyo porque decidieron construirlo por zanja, que era más barato que hacerlo por túnel hoy día. Claro. Más encima hoy día tenemos estas máquinas perforadoras de túneles, en fin, entonces... Eso es muy extraño, ¿eh? Porque haber elegido la Alameda para poder cerrarla, para que el metro pasara exactamente por abajo, porque podría haber pasado un poquito corrido, pero que fue un Es que acto en de realidad ingeniería. no tenía por dónde pasar el metro si quería hacer la línea 1 por el centro, porque en el fondo era abrir un pique, botar edificios, etcétera. Entonces hicieron la Alameda. La línea lógica. Es la línea lógica. Claro. Y después, bueno, y ahora si ustedes ven, el metro ha crecido enormemente. Ahora es como 1,5 metros. Claro, igual que Daniel, nosotros crecimos con 2 líneas. Gracias. Está bueno. Crecimos con 2 líneas, la línea 1 y la línea 2. Cuando abrieron la línea 5, uno se preguntaba, ¿iba sobre la línea 3 y 4? Claro. Sí, bueno. Y eso tiene que ver un poco también con lo que me preguntaba Daniel, pues, las estaciones fantasma. Por ejemplo, hay una estación fantasma en la línea 2. ¿Ya? Y que uno no la ve porque están las luces apagadas, pero de repente el metro ha permitido que gente vaya a esa estación y está la estación con los asientos, está el andén vacío. ¿Dónde eso en la línea 2? En la línea 2, ¿Eso si no me equivoco. en la cisterna de San Miguel? No. ¿O para el otro lado? Para el otro lado, estirado hacia la línea 2 antigua, por Calicanto, por Perfecto. ahí. Ya. Profe, pero ¿y ahí qué pasa? ¿Por qué esa línea no, o sea, por qué esa estación no se abre, no funciona, no funciona? ¿Por qué se salta? Porque no hay plata, es por eso. No lo que hay pasa es que cuando hicieron la línea, ya, piensen ustedes que para 1982 vino una crisis económica brutal en Chile, tuvimos un 30% de desempleo para entrar a conversar, el tipo de cambio disparado, y lo que ocurrió fue que Metro y el gobierno de Chile, que quien construye Metro, no tenía plata. Entonces dejaron la línea a medio construir, dijeron, nada, no, cambiemos el trazado, hagámoslo más socialmente rentable, es el término que se utiliza, y ahí quedó. Y la otra estación que queda por calle Catedral, creo, por ahí. Esa es la del barrio Yungay, pues, claro. El barrio Yungay, claro. Esa estación que creo que se llama Libertad.
Libertad. De hecho, está en Libertad con compañía o con Catedral. Sí. Esa estación nunca la abrieron. La Está habilitaron. totalmente habilitada. O sea, si ustedes van, se puede bajar. O sea, está cerrado, pero hicieron una placita alrededor muy bonita. Pero está la típica salida del metro. Está la salida del Ya, metro. pero por eso, en ese caso, o sea, ahí no es que no hubo plata, ahí está todo perfecto, me dice que está todos los asientos, que está la salida, entonces, ¿por qué no se utiliza? Porque aparentemente no es socialmente rentable. Cuando la cantidad de gente que vive ahí Oiga, profe. no hay suficiente densidad. Mira, ahí estamos viendo imágenes de esa estación. Las imágenes. Mira, ¿Esa es la estación fantasma? claro. Claro, esa es la más nueva. Oiga, profe, de la línea 5. a propósito de Estación Fantasma, otro día escuché un podcast de alguien que, no sé si escribió un libro o algo, de las historias de fantasmas del metro. A lo mejor me salgo un poquito de lo que estamos Hay recordando, harto, hay harto. pero el metro igual tiene su misticismo, tiene su cosa misteriosa. Bueno, ahí en las imágenes que ustedes muestran, evidentemente, claro, es un lugar oscuro. Nosotros le tenemos miedo a la oscuridad porque somos atávicamente Hay historias animales bien diurnos. impresionantes. Y además tiene que ver con la gente que ha muerto en el metro. Claro. Si es eso. Si en el fondo, en la instalación de puertas, ¿no es cierto?, en la línea 1, que ya las anunciaron para noviembre, diciembre. Claro, que las otras líneas ya tienen. Sí. Las Que más la nuevas. línea 3 creo que la tiene, la línea Ya 6 están en también. piloto, ya están en Claro. piloto. Precisamente tienen como fin evitar que la gente Oiga, se profe, quite la vida en el te metro. quería preguntar lo siguiente, porque en base a cada una de las excavaciones que ha tenido Metro, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Con mucha historia, porque obviamente sabemos que Santiago, debajo, por lo menos el casco histórico, está lleno de túneles. Túneles que vienen, no sé, debajo de la catedral, debajo de la Plaza de Armas. Entonces, ¿qué pasa también cuando viene la construcción del metro? ¿Qué se ha encontrado ahí? Miren, ¿Qué es lo que no se pueden ir, encontraba? ustedes pueden ir a la línea 5 en la estación Plaza de Armas. Hay una linda exposición de lo que se ha encontrado. Cuando hicieron, por ejemplo, la construcción de la línea 5, encontraron un cementerio que estaba donde estaba. A ver, la catedral, voy a utilizar esto así como. Ya, imagínense este teléfono en la catedral. Sí. ¿Ya? La catedral, acá está la Plaza de Armas, mira así, ¿no es cierto? Entonces mira de poniente a oriente, ¿no es cierto? Pero originalmente la catedral estaba así. No estaba así. Entonces, a un costado de la catedral, que hoy día sería el fronte, ahí estaba el cementerio de la catedral. Y cuando hicieron la excavación. ¿Pero dónde está la vicaría o hacia el otro lado? No, hacia el otro lado. O sea, está hacia donde está la Plaza de Armas. Ok. Entonces, a la gente se le olvidó, habían pasado 150 años desde que Toesca cambia la forma, ¿cómo se llama? La dirección de la catedral. Y cuando hicieron la línea 5, pues encontraron osamenta. O también encontraron cañerías, losa, monedas, cosas por el estilo que siempre pasa con una ciudad. Piensa usted que Santiago se va a ¿Qué se empinar. hace ahí? Porque en la generalidad, cuando alguien va a intervenir en un lugar y encuentra una vasijita, un platito, todo se detiene, tienen que llegar los arqueólogos. Yo siento que con el metro parece que la cosa fluye más o sea, nos hacemos los locos El con fisco es el que pone las reglas. Ya, claro, es distinto, bueno, ¿no? a ver, Porque si no estaríamos todavía en la Hagámoslo construcción. rapidito, Tú dijo estás el hablando de metro. la permisomanía. mi querido Cristian. Ya, bueno. No, lo que pasa es lo siguiente. A ver, efectivamente Metro tiene que hacer prospecciones arqueológicas, ¿no? Y imagínense lo que ha haber sido construir la línea 5. Cuando se hizo la expansión de la línea 2, se encontró una fosa común. ¿Ya? ¿Por qué? Ya dijeron, no, es que esto tiene que ver con lo que ocurre en 73 y 90, y en realidad no era eso. No. Hubo una epidemia de cólera en 1886 brutal, y que a los que son un poquito más viejos nos acordaremos que la última epidemia de cólera fue en los 90, y lo que ocurrió fue que a la gente la enterraron extramuros de la ciudad porque Claro. se sabía que los cuerpos eran tan contaminados con el Ahora, bicho. me creo- Entonces encontraron esa fosa común. Hay un montón. Hay un montón. Me quiero quedar con lo que se encontró debajo de la catedral. En definitiva, Al lado de la catedral. Esas personas enterradas ahí correspondían a qué años, a qué época de nuestro país. Siglo XVI, XVII, probablemente hasta principios del siglo XVIII. Ok, tenemos que conversar mucho del metro. Quédate con nosotros, mi querido Cristóbal. Me tengo que ir a una pequeña pausa comercial. Seguimos haciendo el mediodía por TVN hablando de los 50 años de metro.